Amén. Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo. Vamos rápidamente a reflexionar un poquito, porque quiero hacer algo que tengo en mi corazón desde hace un tiempo atrás. Así que rápidamente vamos a la enseñanza del día de hoy. Amén. Al ministerio de alabanza le pido que no se vaya, que esté por aquí, por favor. Amén. Que no se pierdan. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Padre, de enseñarnos a través de ella, Padre. Padre, gracias porque así como hablas mi vida, Señor, hablas la vida de tu pueblo. Utiliza mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Habla a tu pueblo esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Amén. El que lo tenga, dígame amén. Y el que no, ya sabe, vaya al lado de un creyente. Amén. O compre Biblia de hermano. Amén. Hermano Jonathan, por favor, ayúdanos a leer. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 13, del 1 al 17. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a los discípulos, para luego secárselos con la toalla y que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, esto le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. 8. Pero Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y en aquel día que lo entregaría, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarse los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el que el siervo es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y la hacen, serán bienaventurados. Amén. 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 Dios es bueno, hermanos. Amén. Todo el tiempo. Déjenme contarle una pequeña historia rápidamente. Dice que durante la guerra de la independencia, unos soldados insurgentes estaban reparando una trinchera. Todos, bueno, los que han pasado por la construcción saben lo que es una trinchera, ¿verdad? Un hueco, un agujero en el suelo. Estaban preparando esa trinchera y su capitán estaba gritándoles: muévanse, muévanse, traigan esas piedras. Miren, allá está un tronco, traigan ese tronco, póngalo aquí, apúrense. Pero pasó un señor y le dijo: capitán, ese tronco está muy pesado, si usted les ayuda a cargarlo, lo lograrían más rápido. Y él dijo: ¿yo? Pero si yo soy el jefe de este pelotón, yo solo doy órdenes. Entonces el hombre bajó del caballo y se unió a los soldados y pudieron colocar el tronco en la trinchera.
capitán, cuando sus hombres tengan un trabajo, como este le dijo el hombre del caballo, y que no puedan hacer, llámeme, y yo vendré a ayudarles. El capitán dijo, ah, ¿sí? ¿Y cómo le voy a llamar si ni siquiera sé quién es usted? Y el hombre le dijo, yo soy el general Miguel Hidalgo. Amén. Con esta historia quiero decirles que lo importante de esta historia obtenemos en el hecho de Jesucristo, que haya puesto a los pies de los apóstoles poderles lavar los pies. Eso quiere decir que, como en esta historia, no porque yo sea general, o sea capitán, o sea lo que sea, yo soy superior a los demás. Amén. Y nos podemos dar cuenta que aquí este general se bajó de su caballo y ayudó a su gente, mientras el capitán solo quería dar órdenes, ¿sí? Vemos la humildad en este general, la humildad y el deseo de servir, de ayudar. De la misma manera Jesucristo, con la historia del lavado de los pies de los discípulos, nos dejan grandes enseñanzas. Es la importancia de servir. En Juan 13:1 habíamos leído, dice que antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que ya era la hora que le llegaba para irse de este mundo, como había amado a los suyos que estaban, porque estaba en este mundo, ¿verdad? Dice, si a usted, hermano, hermana, le dirían que usted simplemente tiene 12 horas de vida, ¿usted qué haría? Tal vez se pondría a orar, tal vez a escribir sus últimos pensamientos, pasaría tiempo con los que más ama. ¿Qué haría usted, querido hermano, hermana? Si le dicen que en 12 horas usted va a morir. Y va a morir de la peor manera, apedrada, con sufrimiento. Apedrado. Eso es lo que pasó con Jesús. Amén. Pero déjeme decirle que Jesús, sabiendo que le llegaba la hora, hizo lo siguiente. Se amarró una toalla alrededor de su cintura y lavó los pies de los apóstoles, porque les quiso enseñar a servir unos a otros con humildad. Amén. En Filipenses 2:3-8 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por los otros, por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el gran ejemplo que Jesucristo nos deja a través de esta enseñanza. Se puede definir como un amor humilde y servicial, aún al enemigo que tuvo Jesucristo. ¿Cuál entregó a Jesucristo? Judas, ¿verdad? A pesar que Judas ya hizo el pacto, lo vendió, recibió el dinero, sin embargo Jesucristo le consideraba todavía amigo, su discípulo. Muchas veces en este mundo eso es lo que pasa también. A pesar que somos infieles, a pesar que no reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, pero sin embargo Jesucristo sí nos considera sus hijos, sí nos considera sus siervos, querido hermano. Amén. En el libro de Mateo, déjeme decirle, antes de pasar al libro de Mateo, dice que en el mundo, este mundo en el que vivimos, ¿no? Para alcanzar el éxito, ¿qué le enseñan a usted? Que debe ser una persona exaltada, que tiene que ostentar poder sobre los demás. Pero el principio de Dios, ¿qué nos enseña en el libro de Mateo 23:2? Dice, porque el que se enaltece se humilla, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, querido hermano. Para que usted vea que el mundo está equivocado. Y muchos siervos de Dios, muchos pastores, muchos apóstoles, hoy en día a usted le ven por encima del hombro. Humildes, que digo humildes, orgullosos, sin darse cuenta que la palabra de Dios claramente dice que al orgulloso le va a humillar y al humilde le va
a enaltecer. Mire cómo fue Jesucristo, ¿no? La gran enseñanza que nos dio. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y si nosotros sabemos eso en nuestro corazón, nosotros vamos a servir siempre en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero también nos enseña que la necesidad que Jesucristo nos sirva, ¿por cuál fue? Fue para podernos enseñar. Eso vemos en Juan 13, del 6 al 9, cuando vemos que le iba a lavar los pies a los discípulos. Y vemos cómo Pedro le comenzó a cuestionar, ¿no? Pero porque él no estaba preparado. Pero cuando él se dio cuenta del propósito que era el lavamiento de los pies, él que dijo, no quiero que solamente me lave los pies, sino también quería que le bañe, imagínese usted. Y así es como nosotros tenemos que también tener ese deseo. No solamente que me lave los pies, sino que me unja todo el cuerpo. Amén, hermanos. Porque recuerde que la palabra dice, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y si nosotros somos ungidos por Dios, pues déjeme decirle que vamos a ser también bendecidos hacia los demás. Muchas personas no han entendido que solo la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿sí? Y nos limpia nuestros pecados, y ellos piensan que tal vez sacrificándose, tal vez cargando a su muñequito, a su niñito, tal vez a su virgencita, piensan que son limpiados. Déjeme decirle que el único que le va a limpiar a usted es Jesucristo, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Pablo se dio cuenta, él aceptó su error y cambió la forma de pensar, ¿verdad? Muchas veces eso tiene que pasar en nosotros, hermanos, para poder ser bendecidos. Cambiar nuestra forma de pensar y aceptar que estamos muchas veces errados, ¿sí? Y va a ver que las cosas van a cambiar en cuestión a bendición. Y también nos enseña que la necesidad de ser servidores. Jesucristo, ¿a qué vino a la tierra? ¿A servir o a ser servido? A servir, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Y nosotros como hijos de Dios, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea oveja, sea discípulo, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que aprender a servir, ¿sí? Yo como pastor, yo no espero que usted venga y me haga la veña y me sirva. No, queridos hermanos, porque ese no es el ejemplo que la Biblia me enseña. El ejemplo que la Biblia me enseña es que yo como pastor tengo que servirle a usted. Yo tengo que darle el ejemplo. Si yo no diezmo, yo no puedo obligarle a usted a que diezme. Si yo no sirvo, no barro la iglesia, yo no tengo por qué obligarle a usted. Porque ¿qué ejemplo le estaría dando? Entonces el ejemplo empieza por la cabeza. Y es como Jesucristo nos muestra en la palabra. Él fue humilde y demostró el amor a través del lavado de los pies. Amén. No crea que Él lavó los pies porque Él quiso lavarlos. No, no, no. Recuerde que Él es un hijo de Dios. Si es que a Él le placía, Él no hacía eso. Pero Él quiso enseñar a la gente para que ellos también aprendan a servirse unos a otros. Amén. Déjeme decirle que de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, dice la palabra de Dios. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Imagínese a la par que nos pone. Eso quiere decir que yo como pastor no puedo ser más que usted. Que yo sea pastor y tenga la responsabilidad de enseñarles una cosa. Pero como persona yo no puedo decirle a usted, oiga, sírvame. O oiga, yo como soy pastor, usted tiene que hacer lo que yo digo. No, querido hermano. Y la persona que actúa así, que Dios tenga misericordia, ¿sí? Porque no ha entendido lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios nos manda a ser humildes y a enseñar a la gente con amor. Amén. El verdadero líder es el que sirve a los demás. Aquí Jesucristo establece que no podemos llamarnos líderes si no servimos a los demás, si no estamos dispuestos a servir a los demás, a los hermanos. Amén. En conclusión, queridos hermanos, para terminar esta reflexión, el lavamiento de pies simplemente nos enseña la humildad y el amor a los demás. Amén. Esta mañana quiero yo honrar al grupo de alabanza. ¿Dónde está el grupo de alabanza? Yo quiero que se sienten aquí. Hermano Patricio, por favor, déme trayendo.
Yo quiero que se sienten por favor aquí el grupo de alabanza. Yo quiero honrar al grupo de alabanza del día de hoy. Yo como pastor quiero lavarles los pies. Yo como pastor quiero bendecir sus vidas. Eso no quiere decir que yo como pastor no lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Porque eso es lo que me dice la palabra de Dios. Que enseñe con amor y con humildad. La iglesia no tiene economía para decirle, hermano, tengo una ofrenda por su servicio, porque Dios está utilizando su vida. Pero yo quiero honrarle de esta mañana lavándole los pies. Amén. Así que usted ahí donde está sentadito, simplemente nos ayuda ahí. Amén.